Iniciaremos con el concepto de qué es el proceso Claus. El proceso Claus es un procedimiento industrial ampliamente utilizado para la recuperación de azufre elemental a partir de gases ricos en sulfuro de hidrógeno, típicamente provenientes de unidades de endulzamiento de gas natural, refinerías, plantas petroquímicas y procesos metalúrgicos. Su objetivo principal es transformar compuestos sulfurosos y contaminantes en azufre elemental, que es un producto útil en la industria y además ambientalmente más amigable. El proceso combina una etapa térmica y una o más etapas catalíticas para convertir el sulfuro de hidrógeno en azufre elemental, mediante una reacción parcial con oxígeno o aire, seguida de una reacción de equilibrio catalítica. El proceso puede alcanzar rendimientos superiores al 95 hasta 98% en la recuperación de azufre cuando se emplean etapas múltiples y sistemas complementarios como el Scott Shell Clause of Gas Threading para extraer los gases residuales. Además del proceso Claus, tenemos el proceso Super Claus. Las diferencias entre estos procesos en una refinería se van a centrar en la eficiencia de recuperación de azufre y en las etapas adicionales del tratamiento para reducir aún más las emisiones de compuestos de azufre. El objetivo de los dos procesos va a ser recuperar el azufre elemental a partir del ácido sulfídrico. Sin embargo, el proceso Claus va a tener una etapa térmica y una etapa catalítica, como fue mencionado anteriormente, pero la eficiencia va a ser de aproximadamente del 94 al 97% de recuperación de azufre, mientras que el proceso Super Claus añade una etapa adicional para mejorar la conversión de H2S a azufre. En esta etapa adicional se utiliza un catalizador especial como el óxido de hierro o cromo sobre alúmina para oxidar selectivamente el H2S restante sin formar SO2. Las ventajas del proceso SuperClau es que aumenta la eficiencia de recuperación de azufre hasta un 99.5%, que reduce significativamente las emisiones de H2S y SO2 al ambiente, y hay una menor necesidad de tratamiento posterior de gases residuales. Sus condiciones de operación van a ser más suaves que en el proceso Claus convencional, lo que también va a reducir el desgaste de los equipos. Pasamos a la primera etapa del proceso Claus, también llamada etapa térmica. En esta etapa se obtiene el dióxido de azufre necesario para la reacción de Claus, por lo que se requiere quemar un tercio del sulfuro de hidrógeno en un horno a altas temperaturas que van aproximadamente desde los 600 hasta los 1200 grados Celsius y a una presión de 70 kilopascales empleando de aire. Esta combustión genera una gran cantidad de calor, el cual es recuperado en forma de vapor en la sección de WHB, residuos de calor de la caldera del horno. Aunque la recuperación de azufre se inicia en esta primera etapa, no es posible para una planta Claus transformar todos los compuestos de azufre a azufre elemental. Esto debido a que la reacción general representa un equilibrio. La corriente que sale del horno se alimenta a un condensador donde se separa el azufre del resto de los componentes de la corriente. Dicho azufre se condensa y es enviado a un tanque contenedor de azufre, mientras que el resto de los gases son enviados hacia la segunda etapa del proceso denominada etapa catalítica. Bueno, ahora procederemos a explicar el mecanismo de reacción en nuestra etapa térmica. Como podemos ver, en la reacción global se está oxidando el sulfuro de hidrógeno con oxígeno para formar dióxido de azufre y agua. Esta reacción ocurre en un solo paso, se lleva a cabo por medio de una serie de reacciones elementales que forman un mecanismo por radicales libres. Este se divide en tres etapas: iniciación, propagación y terminación. Para la primera etapa de iniciación tenemos que el sulfuro de hidrógeno eh, se rompe por calor o radiación, ya sea el caso, en dos radicales, un radical hidrógeno
y un radical hidrosulfuro. Esta ruptura genera especies muy reactivas. Posteriormente, el segundo paso en la propagación, aquí los radicales que se generaron en la etapa anterior se mantienen reaccionando y se alimentan a la cadena. Para la primera reacción podemos ver que el radical hidrosulfuro reacciona con oxígeno molecular para formar un radical SO y un radical hidroxilo. En la segunda reacción podemos ver de igual forma el radical hidrógeno reacciona con oxígeno molecular para formar más radicales hidroxilo y O, que siguen propagando a la reacción. En la tercera reacción podemos ver cómo se alimenta nuestro producto, que es el H2S, y el radical hidroxilo reacciona con este, formando agua y regenerando el radical HC. Aquí se puede observar cómo mientras siga la alimentación de, de reactivos, como lo es el H2S y el oxígeno molecular, se va a formar nuestro radical HS, se regenerará constantemente. Finalmente pasamos a nuestra etapa de terminación, en donde el radical SO más el radical O se combinan para formar dióxido de azufre, un producto final de la reacción global. Ahí lo podemos observar en la imagen presentada. Y posteriormente el radical hidrógeno con el radical hidroxilo se combinan para, para formar agua, H2O. Esa es la explicación reacción por reacción de nuestro mecanismo en la etapa térmica. Pasamos a la segunda parte de nuestro proceso Claus, llamada etapa catalítica. En esta etapa catalítica se cuenta con dos reactores de lecho fijo conectados en serie, los cuales operan a temperaturas de aproximadamente 200 hasta 315 grados Celsius. Ambos reactores son alimentados con la corriente que proviene de la etapa térmica, la cual está compuesta de ácido sulfídrico, dióxido de azufre, agua y pequeñas trazas de disulfuro de carbono, monóxido de carbono, sulfuro de carbonilo e hidrógeno. El primer reactor cuenta con un catalizador de dióxido de titanio y el segundo reactor está empacado con un catalizador de alúmina. Ambos catalizadores favorecen la reacción Claus, así como la hidrólisis del disulfuro de carbono, en el caso del catalizador de dióxido de titanio, y la hidrólisis del sulfuro de carbonilo, la cual es favorecida por el catalizador de alúmina. A la salida de cada reactor se cuenta con un condensador donde es enfriado el azufre hasta su punto de rocío y es enviado a un tanque almacenador de azufre, mientras el resto de los componentes gaseosos denominados gases de cola son enviados a un quemador. La eficiencia de conversión de ácido sulfídrico a azufre elemental va de 94 a 95%. Sin embargo, dicha eficiencia puede incrementarse con la adición de otro reactor en la etapa catalítica del proceso, lo cual depende de las posibilidades y requerimientos de nuestra planta. Para favorecer aún más el proceso, es importante mantener las condiciones de temperatura estables, ya que los aumentos de temperatura reducen la oxidación del ácido sulfídrico a un 75%. Por literatura se sabe que con un tercer reactor catalítico se puede incrementar la eficiencia de conversión de ácido sulfúrico a azufre elemental hasta un 97%. Un cuarto catador catalítico no es conveniente debido a que no incrementa más del 1% la conversión y en cuestión costos es no operable. En este proceso se utilizan catalizadores monofuncionales como la alúmina activada, la bauxita, el dióxido de titanio o el trióxido de hierro, entre otros. La alúmina es la más común ya que contiene sitios ácidos de Lewis que ayudan a la reacción
mientras que los otros dos catalizadores que no son metálicos activos, sino óxidos metálicos que actúan por acidez superficial, van a facilitar la reacción entre el ácido sulfídrico y el SO2. Es importante que los catalizadores que se usen en este proceso tengan una alta resistencia al envejecimiento y la desactivación, que sean de bajo costo, que tengan una baja resistencia al flujo de gas y una alta actividad catalítica. La bauxita no se utiliza comúnmente como catalizador directo, pero sí tiene un papel muy importante en la industria de los catalizadores por su composición y sus propiedades. La bauxita es una roca sedimentaria que es rica en óxidos de aluminio y es la fuente principal de la alumina, que a su vez se usa para poder producir aluminio metálico y materiales catalíticos. En cuestión a la alúmina, sabemos que tenemos la alúmina normal y la alúmina activada. Estas son formas del mismo compuesto químico, pero tienen propiedades físicas muy diferentes por su estructura y tratamiento térmico. La alúmina es un material cerámico y resistente al calor que se obtiene principalmente a partir de la bauxita y tiene una estructura cristalina densa. Esta alúmina se usa en abrasivos, en refractarios y como materia prima para producir aluminio. Al contrario, la alúmina activada es una forma porosa con alta área superficial que se utiliza como absorbente, desecante y catalizador o como soporte catalítico, como en este proceso. Tiene una estructura amorfa o parcialmente cristalina con muchos poros microscópicos. ¿Cómo es que se activa esta alúmina? El proceso de activación va a consistir en calentar la alúmina hidratada, como el hidróxido de aluminio, para eliminar el agua y generar una estructura diferente. Después se va a calentar entre los 300 y 600 grados Celsius para eliminar moléculas de agua, para deshidratarla y formar una estructura porosa con gran área superficial. Como resultado vamos a obtener una alúmina con alta capacidad de absorción, ideal para poder capturar los gases como el H2S o el CO2 o el vapor de agua. En el mecanismo catalítico vamos a tener el ácido sulfídrico que no reaccionó de la etapa térmica con el SO2 que también obtuvimos de la etapa térmica. Primero se va a realizar la absorción del H2S en la alúmina con el sitio ácido que va a ser el aluminio y se va a separar en HS y en H. También el SO2 se va a absorber en este aluminio y vamos a generar el SO2 activado. Después el SO2 activado va a reaccionar con el HS, se van a juntar y en la desorción van a reaccionar para obtener finalmente el azufre elemental y agua. Bueno, ahora pasaremos a explicar el diagrama de flujo de manera sencilla y a grandes rasgos. Podemos observar un diagrama de flujo del proceso Claus en flujo directo. El gas ácido del proceso de eliminación de gas ácido, el AGR, junto con los gases de cabeza de la extracción de agua agria y una pequeña cantidad de reciclado de la unidad de tratamiento de gas de cola, se queman en un horno de Claus. Se puede ver etiquetado como Class Furnace, eh, con suficiente aire u oxígeno para producir una mezcla de gases con la relación estequiométrica deseada, que es de 2 a 1 H2S a dióxido de azufre, para su conversión en azufre y agua. Una cantidad sustancial de azufre, aproximadamente 2/3 del azufre total recuperado, se forma térmicamente directamente en el horno mediante las reacciones anteriores. A medida que el escape calienta el horno, se enfría en la caldera de calor residual, WHB, el azufre gaseoso se condensa y se eliminan los gases. La eliminación del azufre de los lados derechos de la reacción proporciona la fuerza impulsora para una mayor conversión en las etapas posteriores del reactor catalítico, que ocurren a temperatura cada vez más baja.
lo que también favorece una conversión más completa del azufre. Los gases se recalientan y entran en el primer reactor catalítico, ahí se puede ver, eh, donde se produce una conversión de aproximadamente el 75% de los gases restantes, seguida del enfriamiento, condensación y eliminación del azufre. Se realiza una o dos etapas más para recuperar aproximadamente el 98% del azufre total. El calor de reacción producido en el quemador se recupera en el reactor de vapor de WHB, integrando mediante la generación de vapor a media presión, que se utiliza tanto para el recalentamiento de las etapas catalíticas como para su uso externo. Finalmente, los productos de azufre se enfrían y condensan, generando vapor a baja presión. El azufre condensado se almacena en un pozo subterráneo de azufre fundido, donde posteriormente se bombea a un camión de carga para su envío o etcétera destino final que tenga este. El gas de cola Klaus, proveniente del condensador de azufre de la última etapa, se envía a una unidad de tratamiento de gas de cola para eliminar el H2S, el SO2 y el sulfuro de carbonilo no convertidos antes de la eliminación.